incluso hasta los secundarios presentes, si se les parece, arrancamos. Yo quiero extender una cordial bienvenida a todos ustedes en nombre de la Fundación Roble del Sur, el Grupo Roble de Argentina, el Grupo Roble de Chile y el Grupo Diálogo Público de Chile. Quiero comentar rápidamente a nuestros invitados y a otras personas que se puedan unir por primera vez a esta actividad, que el Grupo Roble es un grupo formado por miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyo propósito central es estimular la participación política de los miembros de nuestra Iglesia en general, los que se sientan con esa inquietud, estimularla y facilitarla, pero haciendo un foco especial en los jóvenes y las mujeres, que son voces escuchadas, valoradas, apreciadas y sobre todo necesarias en esta época en nuestras sociedades. Hace más de 6 años que venimos trabajando. Como grupo no podemos ni buscamos representar a la institución de nuestra iglesia, ni a su membresía, ni en forma particular ni general. Y nuestras acciones, si bien tienen que ver con lo social y lo político, no están alineados con ninguna ideología ni espacio especial. Hemos tenido encuentros, actividades con políticos en Argentina y en otros países de toda tendencia. Yo nombro 3 o 4 para ver la amplitud. Los que conozcan la política argentina sabrán ver la variedad que implica haberse juntado desde la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, con el dirigente histórico del Partido Obrero, Jorge Altamira, con Juan Grabois, con el secretario Moreno, Martín Lustó, Margarita Stolbizer, bueno, una amplia variedad de interlocutores que buscamos que nos conozcan, que conozcan nuestra mirada, nuestra visión, y que sepan que que somos una fuerza de la sociedad que estamos a disposición para construir. A partir de hace unos 3 o 4 años, y con la alianza con la Universidad de Brigham Young, de la que habló en su momento el licenciado Bordón, nuestra tarea creció a nivel regional y ahora tenemos miembros y actividades planeadas en 10 países de América del Sur, incluyendo Chile. El Grupo Diálogo Público de Chile es un grupo que nació con la misma intención y la misma dinámica en Chile. Tiene un poquito menos de años de vida, pero ha tenido gran influencia en el histórico nivel de participación de miembros de la Iglesia en las elecciones recientes en Chile para concejal o constituyente. El Grupo Roble ha logrado institucionalizar su esfuerzo en lo que ahora conocemos como la Fundación Roble del Sur, para apoyar el trabajo en toda la región. Yo tenía pensado reconocer a 2 personas que iban a estar, que son Raúl Mercó, que es miembro de nuestra iglesia de Mendoza, que Mendoza es una provincia muy importante para este diálogo, y Alfredo Salas, con el que ya estuvieron intercambiando, que es el representante de la iglesia, de comunicaciones de la iglesia para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Bueno, un minutito nada más para justificar esta actividad de hoy. Nosotros, ustedes saben, todos como cristianos de distintas denominaciones, le damos una gran importancia a la unidad. El Señor ha llamado a la unidad como una condición necesaria, imprescindible, para ser aceptados por Él, pero también para cumplir con nuestros propósitos, como individuos, como matrimonios, como sociedades. El tema de la unidad es siempre importante, y es un tema que también ha ocupado históricamente a los patriotas sudamericanos, cristianos o no, han sabido algunos teorizar, y muchos de ellos pelear por la unidad de América del Sur. Eso nos lleva a la pregunta histórica de cuán natural es la actual división que existe, la actual división de fronteras, de ideologías y de proyectos que existen en nuestra América del Sur. Y responder si es verdaderamente funcional a nuestros propósitos. Entonces, ese ideario de unidad hoy puede encontrarse desafiado por una situación ideológica y de posición del poder.
Y la verdad que si esperamos que todos los gobiernos de la región se ubiquen en el exacto punto del continuo ideológico para entonces trabajar seriamente sobre una visión de unidad, estamos destinados a esperar por todas nuestras vidas, biográficas e históricas. Entonces, lo que quisimos convocar ahora para discutir es el tema de qué manera podemos tener de encontrar una unidad efectiva. Y empezamos por una de las, yo no diría llagas, pero quizás heridas regionales, que es la relación histórica de Argentina y Chile, que ha tenido sus bemoles, que ha tenido sus puntos altos y bajos, pero que siempre ha conservado su potencial, ejemplificado en ese gigante que nos une, que nos separa y que siempre reclama un lugar en nuestros proyectos para el futuro. Y respecto a la cordillera, que eso fue el nombre de perogrullo que le pusimos a la actividad, eh, yo siempre he pensado que es necesario tener un ideario de unidad bien definido para construir la unidad. Pero recientemente estaba escuchando un comentario del profesor Jeremy Suri, de la Universidad de Texas en Austin, que hablaba de cómo el New Deal y los proyectos de infraestructura que llevó adelante el presidente Roosevelt fueron verdaderamente inspiradores de un esfuerzo que después redundó en el esfuerzo bélico y de una victoria y efectivamente una etapa de desarrollo para Estados Unidos. Entonces, esa situación en la que yo tenía personalmente a los temas de infraestructura como temas secundarios y dependientes de un ideario, este profesor me hizo rever un poco esa situación, porque también recuerdo la frase de un eh, amigo del grupo, el intelectual brasilero y político brasilero Roberto Mangabeira Unger, que siempre repite que las iniciativas del New Deal por separado fracasaron todas, pero el New Deal como concepto y como un todo tuvo éxito. Entonces, acá hay un espacio para explorar que es este tema de si hacemos puentes y caminos, ¿terminaremos trabajando juntos efectivamente? ¿Es un paso necesario, es anterior o antes necesitamos otra cosa? Es demasiado complejo, demasiada mala mi presentación, demasiado confuso todo lo que estoy planteando y por eso hemos tenido la suerte de poder convocar a dos de los políticos que no solo han tenido más influencia, sino que creo que tienen más interés personal en que nuestros países progresen. Y como el solo presentarlos es una tarea importante, le voy a pedir a Alondra Fries, una integrante de nuestro grupo, que presente a ambos. Le quiero primero presentar a Alondra. Ella es abogada, es licenciada en Derecho, vive en Concepción, participó del Seminario Sudamericano 2019, que es una de las actividades del grupo de la Fundación Roble del Sur. Y actualmente, ustedes saben que en nuestra iglesia no hay eh, oficios o llamamientos o funciones rentadas. Ella, además de ejercer como abogada en el Poder Judicial de Chile, sirve como secretaria de comunicación de la Misión Concepción, que es donde ella vive. Así que desde Concepción, Alondra, ¿podrías presentar a nuestros ilustres invitados, por favor? Como no, muchísimas gracias. Un gusto poder y un gran privilegio poder estar en esta oportunidad con tremendos invitados. Me toca presentarlos para quienes no tienen cada dato. En realidad es difícil hacerle justicia, pero trataremos de hacerlo. Y así comenzaremos por presentar a don José Miguel Insunza, que es abogado académico y político del Partido Socialista de Chile. Él ha sido senador, hoy actualmente senador, fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, fue ministro de Relaciones Exteriores, así como ministro secretario general de la Presidencia y ministro del Interior en Chile. En cuanto a sus estudios, podemos señalar que es abogado de profesión, tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad de Chile, hizo además estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y tiene además una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan. Fue profesor de Teoría Política en la Universidad de Chile y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Chile hasta 1973. Hasta ese año también sirvió como asesor político del Ministerio de Relaciones Exteriores y como director de la Academia Diplomática de Chile.
Inició su vida política durante sus años de estudiante, alcanzando los cargos de vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de Ya la lo Universidad dije, de Chile, ya dije que se sientan en la presidente alfombra, ¿no? y presidente de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile. En sus primeros años formó parte del Partido Demócrata Cristiano. Desde el año 1900, después en el año 1969 ingresó al Movimiento de la Acción Popular Unitaria, más conocido como el MAP. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, inició un exilio que duró 15 años. Primero estuvo en Roma y luego en México, país en el que fue investigador y director del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Además fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Estudios Diplomáticos. Luego, ya en la década del 90, con el retorno de la democracia en Chile, tuvo cargos como embajador chileno para la cooperación internacional. También fue director de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional, ministro de Relaciones Exteriores, ministro secretario general de la Presidencia y ministro del Interior, y como tal ejerció también el cargo de vicepresidente de la República en Chile. El 2 de mayo de 2005 fue elegido como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, cargo que ocupó durante 2 periodos consecutivos hasta el 2015. Ya a fines de 2015, José Miguel Insunza fue nombrado agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, en el marco de la demanda marítima de Bolivia, cargo que ejerció hasta noviembre de 2019. Desde el año 2018 es senador de la República, representando la primera circunscripción de Arica y Parinacota en el norte de Chile, cargo que ejerce en la actualidad. También es vicepresidente e integrante del Comité Central y la Comisión Política del Partido Socialista en Chile por el periodo de 2019 hasta 2021. Él, como actividades complementarias, tiene que es miembro fundador del Grupo Puebla, foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política iberoamericana, fundado en la ciudad de Puebla, México, en julio del 2019. En su vida personal está casado con Georgina Núñez Reyes, es padre de una hija, 2 hijos y algunos nietos. En cuanto a don José Octavio Borbón, podemos comentar que es oriundo de Rosario, Argentina. Es un político, sociólogo, diplomático y docente universitario argentino. Ha sido gobernador de Mendoza, diputado de la Nación Argentina por Mendoza, así como también senador por el mismo lugar, embajador argentino en Estados Unidos y embajador argentino en Chile. Nació en Rosario en 1945. Se recibió de sociólogo en la Universidad del Salvador en Buenos Aires en 1970. Posteriormente, ejerció como docente de la Universidad Nacional de Cuyo entre 1972 y 1976, y nuevamente en 1983 hasta 1995. Fue elegido diputado de la Nación por Mendoza en los años 1983 al 87, presidió la comisión en ese momento de Relaciones Exteriores. En 1987 asumió como gobernador electo de la provincia de Mendoza por el Partido Justicialista, donde destacó por la gestión provincial equilibrada. Su mandato estuvo marcado por el saneamiento y modernización de numerosas empresas estatales, incluyendo el Banco de Mendoza. En 1992, siendo senador, presentó un proyecto de ley para transparentar y poner límites a los aportes privados para las campañas electorales y el control de gasto en las campañas. Se desempeñó también como ministro de Cultura y Educación del gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2001. Fundó el partido País, que luego sería parte del Frente País Solidario. Este frente lo llevó como candidato a presidente de la Nación en las elecciones presidenciales de Argentina en 1995. En aquellos tiempos se desempeñó también como profesor invitado de la Universidad de Georgetown. Bordón trabajó como consultor del Banco Interamericano del Desarrollo en 1998 y 1999 y nuevamente en 2003. Fue director de la revista Diálogo y Perspectiva Internacional y también director de la revista Temas de Mercosur.
En 2003 fue embajador de Argentina en Estados Unidos, cargo que desempeñó durante todo el mandato presidencial de Néstor Kirchner. En 2015 fue designado embajador en Chile por el presidente Mauricio Macri. Suele viajar por su actividad académica y brinda conferencias sobre temas como integración bilateral. El año 2019 podemos destacar que recibió la condecoración de la Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile, de parte del ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces en Chile, Teodoro Rivera. José Octavio Bordón está casado con Mónica González, quien es socióloga, especialista en educación. Es padre de 3 hijos. Disfruta de leer libros de historia y escritores latinoamericanos, escalar montañas, jugar fútbol, esquiar, amar la música, especialmente el tango, y compartir asados argentinos con sus amigos. Ahora, desde este momento, y sin un mayor preámbulo de lo que podemos señalar por estas biografías de nuestros invitados especiales hoy, queremos darle el primer tiempo al senador José Miguel Insunza. Queremos señalarle también a los participantes que estén hoy que pueden enviar sus preguntas. Por favor, pedimos que lo hagan por el mensaje interno, ya sea directamente o al chat que está disponible en la reunión de Zoom. Tras la exposición de don José Miguel Insunza, vendrá la exposición de José Octavio Bordón, y tras eso vendrá una ronda de preguntas para responder algunas preguntas que sean seleccionadas y que serán presentadas a los oradores. No sé si Gabriel quieres decir algo más, de lo contrario le damos el pase a don José Miguel Insunza, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco mucho esta oportunidad de conversar ante ustedes y con ustedes, con mi amigo, mi querido amigo de muchos años, José Octavio Bordón. Creo que nuestra amistad de alguna manera tiene mucho que ver con lo que con el tipo de relaciones que existen entre Argentina y Chile, que a mi juicio, lo trataré de señalar, no han tenido el contenido conflictivo que muchas veces se les da, ¿no? Reconociendo que muchas de nuestros diálogos empiezan diciendo, a pesar de que hemos tenido momentos, etc. Yo creo que los momentos buenos han sido mucho más que los malos, francamente, muchísimo más que los malos. Voy a referirme a ellos. Le agradezco además a Londra por mi biografía, que fue completísima. Faltaron mis 8 nietas nomás, que realmente la pongo bastante bien. Ahora, 8 nietas y un nieto, por cierto. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Chile y Argentina tienen una frontera geográfica de 5.308 kilómetros. 5.308, no estoy contando el mar, porque en el mar de Drake ciertamente podríamos proyectar una frontera, y no tenemos una frontera delimitada en las reclamaciones por nuestros territorios en Argentina. Pero 5.308 kilómetros de frontera terrestre nos convierten en la tercera frontera continua más larga del mundo. Solamente la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y la frontera entre Rusia y Kazajstán, que es un poquito más larga, serían comparables con la nuestra. Y sin embargo, somos países que, teniendo problemas, habiendo tenido dificultades, habiendo convivido en momentos muy distintos en una América Latina que es muy convulsa, nunca hemos tenido un conflicto bélico. El saldo, por cierto, lamentable, siempre una vida humana es lamentable perderle el saldo de cualquier problema que hayamos tenido en materia fronteriza, fue producto de un incidente, yo diría casi un accidente, en el cual murió una persona, un carabinero de Chile. Yo creo que eso no basta ciertamente para borrar el hecho de que hemos sabido en general convivir como hermanos a lo largo de muchos años. Más de ya cuántos años tenemos de vida independiente. Y además no solamente eso, sino que nuestros procesos de independencia fueron prácticamente el uno detrás del otro. Nosotros reconocemos también, junto con Bernardo Higgins, a José de San Martín como nuestro libertador, emprendimos juntos nuestra primera acción internacional realmente, más allá de este cono sur, fue para la independencia del Perú, y desde entonces nos hemos concertado en materia internacional muchas veces mejor que nadie, más allá de los gobiernos que nos han regido.
Y para probar cuánto más allá de los gobiernos que nos han regido, quiero recordar que el último viaje de Salvador Allende al exterior fue a Argentina, donde había un gobierno militar, con la convicción absoluta de que nuestra relación con nuestro país hermano de la Argentina tenía una relevancia demasiado grande como para nosotros tenerla, ponerla en duda por cualquier motivo. Entonces yo creo que esto es una discusión que yo siempre tuve mucho con mi querido amigo cuando yo fui canciller a los 4 años, 9 meses. Siempre he dicho que la mejor amistad que dejé de eso fue mi querido amigo Guido Di Tella, canciller de Argentina, que me llamó el primer día, que me nombraron para saludarme, me invitó a visitarlo y pocos días estaba yo allá, pocos días después estaba yo allá. Más aún, en ese tiempo, que fue un buen tiempo de la relación, y a lo mejor eso influye mucho en mi percepción. Yo generalmente cuando había un problema que teníamos que discutir ambos, me tomaba un avión en Santiago y llegaba a Buenos Aires y me iba a la casa de Guido Di Tella a conversar, y después probablemente si me alcanzaba a volví, y si no volvía al día siguiente. Yo creo que nosotros hemos tenido entonces mucho mejores relaciones de las que se han planteado, y siempre se lo decía a Guido, que siempre comenzaba precisamente diciendo exactamente lo mismo, a pesar de que hemos pasado por momentos ahora, etcétera, nuestras relaciones nunca han sido malas. Hemos tenido, por cierto, controversias y controversias, sobre todo las que tuvimos todos los estados de América del Sur, todos. No quiero entrar en América del Centroamérica o América del Norte. Entre todos los estados de América del Sur hubo temas de limitación de fronteras a lo largo de todo el siglo XIX. Las nuestras fueron resueltas en su gran mayoría, cuando fue el famoso abrazo del Estrecho y el tratado, creo que es de 1899, que fijó los límites sobre la famosa, que algunos dicen fijó la frontera en las más altas cumbres que dividen las aguas, pero al mismo tiempo hizo algunos ajustes de frontera que no seguían exactamente eso, sino que fueron consagrados, fueron planteados así. Algunos de los lagos del sur tienen una división más bien artificial, pero están configurados también en ese tratado. Desde ahí en adelante tuvimos algunos problemas, por cierto. El más notable, el famoso problema de Palena, y luego los problemas del sur, el periodo del gobierno militar de Chile, en que realmente, efectivamente, estuvo a punto de haber un conflicto entre nosotros, y sin embargo, saldamos ese conflicto, y luego retornados ambos países a la democracia en 1991, resolvimos todos los conflictos fronterizos que quedaban con la excepción de 2. Uno fue resuelto por arbitraje, el de Laguna del Desierto, y el otro por un tratado. Y por lo tanto, nosotros todo lo que tenemos pendiente en materia de un límite que quiero repetir, tiene 5.308 kilómetros de extensión, es una extensión de hielos en la zona de los hielos patagónicos, en la cual que está delimitada pero no demarcada. Y por lo tanto creo que eso es importante señalarlo cuando hay países que han tenido guerras tan completas y tan extensas y tan conflictivas como todos los países de América Latina. Cuando uno piensa en este territorio, no puedo dejar de recordar en una ocasión, cuando era secretario general de la OEA, y hubo un grave conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, que exigió la extensión de la mediación del secretario general. Y tuve que visitar el territorio por ambos lados, porque todos pedían que fuera desde su lado a la frontera. Recorrí el río San Juan de Costa Rica, de Nicaragua, por el lado de Nicaragua, por aire, y de pronto viene una extensión, veo el río que sale hacia el mar, y un poquito más adelante, hacia la derecha, salía otro río. Y yo pregunté en ese momento, ¿y cuál es el terreno que está en litigio y que ha hecho incluso a estos dos países entrar en conflicto, que están a punto de entrar en conflicto bélico? Y me dijeron, es el trozo que está después del río que vira hacia la derecha y frente al mar. Debe haber sido una cancha de fútbol y media, más o menos. Los problemas limítrofes entre nuestros latinoamericanos han plagado nuestra relación, y sin embargo nosotros hemos tenido
la capacidad y la madurez para resolverlos todos. Y si bien han surgido algunas otras controversias relativas en los últimos años, fundamentalmente en la declaración de las plataformas continentales y en el tema antártico, ustedes saben que Chile y Argentina declararon sus territorios antárticos al mismo tiempo, hace el año 1940, si no me equivoco, hace 80 años. Y hoy tienen, por cierto, diferencias que están congeladas por el Tratado Antártico al cual ambos países suscribimos y que yo espero que siga teniendo vigor por mucho tiempo. Y eso nos permite vivir muy en paz. Entonces tenemos además, lo que es importante reconocer, otro tipo de lazos que a lo mejor son más fuertes que los lazos puramente territoriales, que los problemas puramente territoriales. 1 de cada 2 chilenos que viaja al exterior al año va a la República Argentina. Hay una cantidad bastante notable. Nosotros los chilenos son bien buenos para viajar, no tanto como los argentinos, me encuentro con muchos argentinos en aviones generalmente, ¿no? Pero viajamos mucho y resulta que 1 de cada 2 va a la República Argentina. Ahora muchos de ellos, reconozcámoslo, viven ahí. Nosotros tenemos una cantidad de chilenos viviendo en Argentina, una cantidad muy numerosa. En periodos difíciles de Chile llega a 700.000. Normalmente son 550.000 y algo más, algo así, mucho que se ha establecido ahí. En el sur se reconoce, eso hace más difícil saber cuando se cruzan la frontera, porque es muy fluido el tránsito entre las extensiones del sur, entre Chile y Argentina. Tenemos un acuerdo, tenemos una relación comercial que ha sido excelente también. Nosotros probablemente podría alguien que examinara la relación entre Chile y Argentina diría, pero es que es desfavorable a Chile. Sí, es verdad, porque compramos una parte importante de nuestros productos agrícolas a la República Argentina. La agricultura argentina ha sido muy propicia para los chilenos, como mercado ha sido excelente. No nos quejamos, como alguna vez dijo nuestro actual presidente Sebastián Piñera cuando era senador, dijo, mire, yo tengo cuentas favorables con los que me contratan para hacer cosas y cuentas desfavorables donde compro. Bueno, si es así, entonces naturalmente yo diré que nosotros ganamos en otra parte, donde vendemos nuestro cobre, donde vendemos nuestras frutas incluso, que son bastante competitivas, y otras, y cuentas desfavorables donde compramos nuestros productos alimenticios. Esa es la realidad. Desde hace muchos años ya. Desde hace muchos años. Un buen acuerdo comercial con 0 aranceles entre ambos países. Y al mismo tiempo hemos tenido, francamente, por lo general, hemos tenido políticas bastante coincidentes en materia internacional, a pesar de que muchas veces no coinciden nuestros gobiernos. Ciertamente el gobierno del presidente Piñera y el del presidente Fernández son de signos políticos muy distintos, lo cual no obsta a que ambos se hayan esforzado por tener una excelente relación, como ocurrió antes con el gobierno Macri, como los gobiernos Kirchner, siempre buscando aquello que nos une, porque no podemos convivir, no podemos vivir muy bien el uno sin el otro. Somos 2 naciones que ocupamos toda la extensión del cono sur de América, en realidad. Como tales, realmente podemos ganar mucho de nuestra relación en común. Yo estoy convencido de que Chile y Argentina, si Chile y Argentina logran, porque falta mucho que hacer en materia de pasos fronterizos, el trazado de los pasos fronterizos sobre todo para que Argentina salga al Pacífico a través de Chile, cosa que puede ser de muy conveniente, y para que Chile también pueda extenderse hacia el Atlántico, o pasar hacia el Atlántico, es todavía un tema inconcluso, como lo son otros. Pero qué potencia podríamos desarrollar como un territorio, yo diría unificado por tratados y acuerdos políticos, y que tenga salida en ambos océanos en un periodo tan fundamental de los mares y del tránsito marítimo, ¿no? Entonces yo creo que hay que valorar todo esto. Sí, muchas veces tenemos algunas discusiones, muchas veces nos enredamos, como todos los vecinos se pelean con sus vecinos, pero yo por lo menos siempre he pensado que la relación entre Chile y Argentina es excelente, realmente, sobre todo en las últimas décadas. Y por lo tanto estoy muy abierto a contestar cualquier duda que exista dentro de ese marco. No dentro del marco que ha sido una relación difícil, todo, no, ha sido una gran relación
Ha sido una historia, una hermosa historia. Algunos dicen que por la cordillera. Un grupo de intelectuales argentinos y chilenos alguna vez escribió un hermoso libro llamado La cordillera que nos une. Otros piensan que en realidad si no tuviéramos la cordillera probablemente habríamos tenido mayores conflictos. Pero fue la cordillera que atravesó San Martín y O'Higgins con su ejército libertador hacia Chile, sin grandes dificultades, y es esa cordillera la que pasamos todos los días para ir y venir entre Chile y Argentina, con acuerdos perfectamente claros en lo que hizo relación con nuestra convivencia común. Así que en este periodo convulso de la situación latinoamericana, yo espero que nuestros países, más allá de su gobierno, se sigan desarrollando en la misma forma que lo han estado haciendo en las últimas décadas. Muchas gracias, don Gabriel. Alondra. Muchas gracias, senador Insunza. Le damos entonces el tiempo a don José Octavio Bordón para que inicie su exposición, por favor. Al final, recordamos que al final de la reunión, al final de la exposición de don José Octavio Bordón, abriremos una ronda de preguntas. Por favor, está el chat activado para recibir las preguntas, así como por mensaje interno. Don José Octavio Bordón, su tiempo, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Gabriel Sáez por invitarnos y por toda la actividad que realizó para que pudiéramos participar. Y también a todos los amigos del Grupo Roble y, por supuesto, algunos de mis amigos mendocinos con quienes hemos trabajado mucho, que son parte de la iglesia y que están acá presentes, como es el caso de Raúl Mercoy, y mi saludo a Alfredo Salas. Finalmente, la verdad es que estar con José Miguel es estar con un querido amigo de décadas ya, y por eso la lectura de nuestros currículums, más que currículums, parecen obituarios, ¿verdad, José Miguel? Pero sin embargo ha faltado algo que yo quiero mucho en mi currículum. Coincido con él, mis 5 nietos y nietas van ganando los varones 3-2. Pero falta otra parte que para mí fue muy rica y muy interesante. Porque estando de embajador en Estados Unidos trabajé muy fuerte con mi gobierno y con otros gobiernos para conseguir lo que no fue demasiado difícil, que José Miguel fuera el secretario general de la Organización de Estados Americanos. La verdad que fue una decisión de mi gobierno, que es lo que hace un embajador, pero pocas veces hice algo con tanto gusto y con tanto entusiasmo. Y después que dejé la embajada tuve la oportunidad durante bastantes años, casi hasta el 2011, de con un cargo que decía asesor especial, trabajar al lado de José Miguel, no residiendo en Washington, sino yendo y viniendo, en 2 tareas que realmente para mí fueron apasionantes y hechas con él fue un gran aprendizaje además, que fue por un lado ser el director político o coordinador político de un informe que duró casi 4 años, que se presentó en la Ciudad de México, en el Palacio de Minería, en el 2011, sobre el estado de la democracia en América, y mi tarea, junto con otros colegas, lo dirigían 2 importantes personas, el ex canciller argentino Caputo y José Antonio Campo de Colombia, el ex ministro y ex secretario de CEPAL. Mi tarea era visitar los países y preparar reuniones de diálogo. Así que recorrimos, salvo un país que no pudimos organizarlo, hemos recorrido todos los países con el oficialismo, la oposición, los empresarios, los legisladores, la prensa. Así que son 2 oportunidades, y esto obviamente trabajando en forma permanente y conjunta. Y la otra, la oportunidad de haber sido jefe de misión de observación electoral en 4 elecciones, algunas complejas e importantes, sobre todo una de ellas que me pidió que fuera por unos días, me quedé 11 meses, que fue en Guatemala. Pero la verdad que tuvimos menos violencia durante el proceso electoral que la que había antes, y en algunos casos hubo después. Así que la verdad que aprendí a querer lo que puede ser un secretario general, que no es el dueño ni el que decide en la Organización de Estados Americanos, pero que actúa con liderazgo, pero al mismo tiempo interpretando, dialogando y escuchando. Porque si bien el nombre del Panzer le viene bien por la fuerza que pone,
y por la potencia que tiene la política, que por eso le quedó el nombre de Panzer, no solamente por los 3 argentinos, que supongo que la patada más chica te la daban en el cuello, más abajo no tenían sentido. Pero eso lo quiero decir no para quedar bien, porque José Miguel son demasiados años de amistad con su familia. Fíjese que yo me juntaba a comer en su casa con mi mujer, ellos venían a casa, a veces con agenda, a veces sin agenda, para ver lo que es la relación de uno con Chile. Tengo un gran amigo mío que fue embajador en Washington cuando yo estaba allá, que es el embajador Bianchi, que más fue un importante funcionario del Banco Central de Chile, vive en el mismo edificio, a un piso con su mujer, una queridísima amiga, con Ricardo Lagos y con Luisa, su mujer. Así que la cantidad de veces que comíamos, pero no eran reuniones del embajador o del ex gobernador con el presidente, eran las reuniones de 6 amigos, a veces caía algún otro amigo más que nos juntábamos a charlar. Yo digo por esto que dice José Miguel, esto es una realidad muy cierta y muy profunda. Segundo punto, después de esto, que ha sido un poco más, no afectivo, yo quiero transmitir los sentidos, los sentimientos, junto con la racionalidad de lo que después de más de 50 años trabajando en esta tarea, obviamente tenemos una cantidad de elementos, pero esto yo creo que es muy rico, sobre todo para ustedes que lo escuchen. El segundo tema que yo quería comentar es la relación. Imagínense, está bien, yo si bien nací en Rosario y me crié en la provincia de Buenos Aires, y me eduqué en la provincia de Buenos Aires, después fui a la universidad un tiempo a la UBA en Medicina, hasta que vino los tantos golpes, el del 66, tuve que dejar la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Medicina por razones políticas, obviamente, igual que tuve que dejar la universidad en el 76, porque también nos golpeó, tuvimos otro golpe. Yo la primera vez que visité Chile fue en 1964. Por este chiste que hacen en Chile y que podíamos hacer en Argentina, todos alguna vez fuimos demócratas cristianos. Que fuimos invitados como dirigentes juveniles, no soy tan viejo, pero tengo ya mis años. Bueno, soy bastante viejo, pero no quiero aceptarlo. Que fue cuando asumió el presidente Eduardo Frei Montalva, el padre de Eduardo Frei, el reciente presidente. Porque la verdad que estábamos muy apasionados, no solamente la gente que estaba en la democracia cristiana, yo era el responsable de la juventud universitaria de la democracia cristiana en mi país, que era mucho menos importante y tenía mucho menos peso que en Chile, o el que tenía en Venezuela, o el que tenía en Italia, sino que esta idea de la revolución en paz nos movilizó a muchos, ¿no? Nos movilizó a muchos, era la necesidad de tener cambios sociales importantes en el marco de la democracia y en paz, que también de la manera en que asumió Salvador Allende, en ese gobierno donde participaron algunos amigos míos en el día de hoy. Imagínense, después de mi luna de miel en el 71 cruzamos en el tren, todavía estaba el tren, ese tren del siglo XIX ya, ¿no? Fines del siglo XIX, yo crucé en el tren, todavía para pasajeros, y pasé la luna de miel en Chile, y de ahí en más, les quiero decir, desde el sur de Chile hasta Tongoy, para no mencionar, por supuesto, Viña del Mar, Zapallar y tantos otros lugares. He recorrido trabajando, inclusive estuvimos en el norte, casi ya llegando al Perú con José Miguel Insulza, algunas actividades últimamente cuando yo era embajador. O sea que le diría casi no hay pedazo de Chile que yo no conozca. Pero además fue muy importante nuestra relación, no solamente en este campo afectivo y académico, sino que yo tomé mayor intensidad política, que ya la tenía con Chile, durante la etapa en que Argentina había retornado a la democracia y Chile no. Y acompañé un momento muy difícil al presidente Alfonsín. Yo era el jefe de la oposición legislativa en la Cámara de Diputados en política internacional. Y el presidente Alfonsín tuvo que tomar, como lo hizo el presidente Allende, una decisión muy difícil, que fue avanzar en el Tratado de Paz y Amistad que Juan Pablo había planteado frente a las diferencias que teníamos y al riesgo que tuvimos de estar por pocas horas en guerra. Tuvo que firmar el acuerdo con la dictadura de Pinochet. Alfonsín fue uno de los hombres de la democracia que la verdad estuvo muy firme frente a la dictadura. No negoció un centímetro nunca y participó de todas las comisiones de derechos humanos, corriendo severos riesgos.
Yo en muchos casos lo acompañé, estuve al lado de él también. Y bueno, decidimos una parte muy amplia de nuestro partido que después, 2 años más, después de esta decisión de acompañarlo, terminamos siendo de alguna manera la conducción en las provincias, en las legislaturas y la gestión del nuevo gobierno. Inclusive el presidente Menem fue de los que junto conmigo apoyó, porque era muy difícil para Alfonsín y no lo podíamos dejar como que era una persona sin vocación democrática que firmaba con el dictador Pinochet, después que habíamos terminado con el proceso militar en Argentina, en el cual muchos de mis amigos, que han sido algunos presidentes posteriormente, nos conocimos en la época en que ellos estaban exilados o que iban y volvían a la Argentina cuando inventamos en la Universidad de Cuyo los cursos de verano, que eran verdaderamente cursos, pero también aprovechábamos para reunirnos con los amigos de la oposición. Estuve presente en todas las actividades como diputado durante todo el proceso de la transición. Entonces esto es muy profundo. A mí se me caían las lágrimas el día que en el estadio asumía a don Patricio Aylwin. Se me caían las lágrimas como un chileno más, porque lo habíamos vivido muy de cerca en el drama nuestro y en el drama de Chile. Pero después tuve lágrimas de alegría, viendo cómo era respetado por toda la coalición el presidente Aylwin. Estuve en la plaza, aunque estaba invitado adentro, casi no pude entrar después, cuando salió al balcón el presidente Ricardo Lagos, ¿no? En ese clima de convivencia y de paz. Y por supuesto con Bachelet y con Frei, y también viendo y conviviendo. Y el último dato que yo les quería decir en función de lo que dijo José Miguel, a mí me tocó ser embajador de Macri, yo no soy parte del partido Macri, creo que en parte me lo pidió pensando, sabiendo que yo como gobernador de Mendoza y como mendocino de adopción tenía una relación muy cercana a Chile, y yo le presenté mis credenciales a Michelle Bachelet. Y en Chile son más formales en esto que nosotros, o que en los Estados Unidos, en la presentación de las cartas presidenciales, está más programado. Y en un momento dado, la presidenta Bachelet, hasta ahí venía todo muy formal, lo que yo había dicho también, dice, bueno, ¿y cómo hago ahora para presentarle a su amigo de más de 20 años, que es Heraldo Muñoz, que es el canciller nuestro? Y lo mismo hubiera pasado, me acuerdo mis reuniones con José Miguel, tanto en Mendoza, ¿te acuerdas las negociaciones que hicimos? Y los vinos que tomamos también en la bodega esa noche, todos juntos, preparando la salida y los acuerdos. Lo mismo hubiera pasado, o me pasaba si era con José Miguel Insulza, si era con Ricardo Lagos. Yo me acuerdo de reuniones alrededor de la candidatura de José Miguel en Washington, que estaba el doctor Ricardo Lagos, estaba también como presidente del Senado Eduardo Frei, ¿te acuerdas? Y el único no chileno que estuvo en la recepción después que visitaron el Senado y estuvieron, era el embajador argentino en Estados Unidos. Yo estaba, pero no estaba ahí como argentino, estaba no como embajador, sino como amigo de Chile, charlando y viendo cómo seguíamos el tema, incluso conversando algunas disputas que había habido entre los dos países, no riesgosas en términos militares, sino de diferencias que había habido. O sea, quiero decirles, esto es lo habitual. Lo otro son las excepciones. Por eso nosotros trabajamos básicamente para tener una visión que enfrente las visiones geopolíticas unilaterales y decimonónicas y aislacionistas en nuestros países, que son minoritarias. Pero como son minoritarias, llaman más la atención y a veces ocupan los titulares. Y cada vez que ha habido alguna... Voy a entrar en un terreno difícil. En una o dos ocasiones hubo algunas personalidades o alguna universidad que, olvidando que Chile, desde que volvimos a la democracia, es quien presenta en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, el apoyo a la Argentina, que no es decir las Malvinas son argentinas, sí, por supuesto lo que pensamos Argentina, sino que hay un conflicto de soberanía, que Argentina quiere aceptar esa resolución de que se resuelva diplomáticamente, y Chile es quien lo presenta todos los años. Y cada vez que pasó eso, cualquiera fuera el gobierno en Chile, yo llamé por teléfono para no hacer un escándalo público, y el propio gobierno chileno, no yo, se ocupaba de poner en orden si en lugar de hacer una exposición que ponían Falkland Island y a Isla Malvinas, ponían solo Falkland Island. ¿Se imaginan que yo lo que podía haber hecho es hacer una protesta pública? ¿Cómo se preocupa? No, llamaba por teléfono y el otro día era Chile el que tomaba la medida y criticaba el que lo había hecho. Y en Argentina al revés. Cuando pasa esto, es cuestión de hablar en privado y el propio gobierno argentino es el que tiene que tomar la decisión de corregir a las minorías que tienen estas viejas actitudes.
Yo esto lo quería transmitir y además decirle algo más. Yo no puedo negar por mi pasado político, más por la tarea que tuvimos, que tengo con lo que ha sido la Concertación y todos sus presidentes, sus ministros, sus cancilleres, una relación de afecto casi familiar. Casi familiar. Como está en los libros, yo trabajaba en las ida y vuelta con la excusa de ser el gobernador de Mendoza, ida y vuelta en toda la ayuda y la cooperación para un retorno pacífico y de integración. Por eso apoyamos el Tratado de Paz y Amistad. Porque para nosotros no se trataba de esperar a que volviera la democracia para firmarlo. Estábamos convencidos que más integración nos iba a ayudar a una transición pacífica y que un gobierno democrático nos iba a ayudar a más integración. Y creo que la realidad lo demostró con todo lo que ocurrió después del Tratado de Paz y Amistad a partir de 1990. Pero lo otro que le quiero decir es que si bien les contesto de Michelle Bachelet, la verdad que en los 2 años posteriores que me tocó ser el embajador también con el gobierno de Sebastián Piñera, no tenía la misma cantidad de conocidos. Sí, por supuesto, Andrés Salamán y mucha otra gente eran conocidos míos de muchos años, de muchos tiempos. Pero la verdad es que también el presidente me invitaba a sentarme, y tengo fotos con él, con papeles sobre la mesa por temas que teníamos que conversar, sentados él en mangas de camisa y yo con la corbata puesta todavía, trabajando temas. ¿Qué quiero decir? Que en los temas estratégicos, obviamente los gobiernos no son lo mismo. La cantidad de amistades que yo tengo en uno u otro sector no es la misma, pero yo les quiero decir que en términos de los intereses de los dos países, yo no sentí en Chile que estaba frente a 2 gobiernos. En otros temas, obviamente, lo viví, soy un observador, soy un profesor de sociología política. Pero quiero decirles, en esto coincido con José Miguel y hace tiempo que igual que él no empiezo más la charla con esto. No empiezo más. ¿Por qué? Porque además cosas concretas que tenemos con hoy, que voy a esto. Nosotros lo único que nos falta es un lugar que, como dijo muy bien, está delimitado, que es el tema conceptual básico, y falta la demarcación física. En una zona prácticamente delimitación y demarcación coincide. En la otra está puesta en puntos más largos y por lo tanto hay un trabajo técnico más complejo y preferimos seguir haciéndolo. Incluso yo he propuesto que en esta zona que todavía tenemos el mapa de Chile que va hasta la aspiración de Chile y el mapa argentino que va hasta la aspiración de Argentina, pero ninguno es que eso sea ni argentino ni chileno, es una zona que tendremos que terminar de demarcar de acuerdo a los criterios de la delimitación. Hemos propuesto y tenemos un criterio, inclusive lo hemos conversado con los senadores en Chile en su momento, de que esta extraordinaria brigada conjunta que es la Cruz del Sur, nosotros, fíjense, hemos vuelto al mejor espíritu de San Martín y O'Higgins. Tenemos una brigada militar conjunta en la cual participan las 3 fuerzas y hacemos ejercicio de uno y otro lado de forma permanente. Y entonces la idea que tenemos que ahí para garantizar el turismo y la investigación científica sin armas, ambos nos ayuden porque es una zona complicada para hacer turismo, complicada para hacer investigación. Y la verdad que tenemos que trabajar juntos. Y después en su momento se terminará de delimitar eso. Porque frente a los desafíos que voy a mencionar ahora, la verdad es que tenemos que terminar de hacerlo. Pero yo me quedo con 2 frases de Perón. Una frase que se repite bastante y que está en una comisión que se creó en tiempos que yo era embajador y que, por supuesto, José Miguel Insulza junto con otros. Está por ahí. No son mis nietos. No, tampoco la mía, no. Mis nietos están en Paraguay en este momento, que mi hija trabaja allá. Y mi mujer también. Y que no tengo nadie. Si cierran el micrófono, por favor, les agradecería. Quiero terminar diciendo que en una comisión que tenemos, un foro de reflexión de diálogo estratégico totalmente pluralista entre Argentina y Chile pensando el 2030, nosotros hemos definido ahí en el trabajo la necesidad de analizar los temas de corto plazo, los temas inmediatos, que obviamente son los ejecutivos, los parlamentos, con una visión de mediano y largo plazo. Pero además, no una visión para continuar todo lo que estamos haciendo, sino una visión para imaginarnos el futuro que ya está entre nosotros y que nos debe llevar con el mismo espíritu de integración que hoy tenemos a entender cuáles son los nuevos desafíos.
Y en eso tomo las dos frases. Perón decía, Argentina y Chile no se suman, se multiplican. Y esto hoy es más cierto que hace 70 años. Y lo otro que dijo, y yo lo usé en el artículo cuando defendí apoyar al presidente Alfonsín para aprobar el Tratado de Paz y Amistad, yo insistí mucho en esta frase, y en un artículo no dije quién la había dicho, la puse en negrilla al terminar mi artículo, que decía, Argentina en el Pacífico, Chile en el Atlántico. Obviamente no estaba hablando de proyecciones de derecho internacional, sino la importancia de la bioceanidad, de aprovechar nuestra conectividad, con lo que empezó hoy también alguno de sus desarrollos, Gabriel, para aprovechar las ventajas de ambos y para terminar con las disputas. Y esto tiene hoy una realidad que no es solamente esa Brigada Militar Conjunta Cruz del Sur, que tenía que haber sido la responsable de garantizar el acuerdo de paz en Colombia, excepcional, donde participamos, y que por un cambio de las reglas de Naciones Unidas no fuimos esa brigada la responsable de hacerlo, pero sí estuvimos ahí con nuestras Fuerzas Armadas, como estuvimos en Haití, para trabajar en todos los temas de garantizar la paz. Y el primer responsable y el segundo responsable fueron los máximos responsables, un argentino y un chileno, con la experiencia de que estamos trabajando conjuntos. Pero además, hace ya casi 1 año y medio se puso en marcha, fue un acuerdo que hicimos de venía de antes, lo culminamos en el 2019, por suerte antes que me viniera, tuve la alegría de verlo, que fue que en este momento están trabajando un barco científico argentino, el Angelescu, y después vino un barco científico chileno, con la misma cantidad de científicos argentinos y chilenos, en absoluta paridad. Pero además los responsables por razones operativas del canal de Beagle, también las respectivas armadas en el barco, y transitan por el canal de Beagle, que fue un gran punto de discusión, como si fuera una zona única, aunque nos avisamos mutuamente cuando cruzamos de un lado a otro, no pedimos permiso, avisamos, para todos los temas medioambientales y del futuro. Y además, nuestra responsabilidad en todo el tema de salvatajes, tenemos brigadas conjuntas y estamos trabajando juntos en la Antártida con una idea no de soberanía, que espero como José Miguel que esto siga este tratado con este criterio, sino de que Chile sienta que hasta el borde más hacia el este que reclama la Argentina desde su presencia en 1916 y Chile algunos años después, sentimos que trabajamos juntos ahí. Y lo mismo sentimos de los chilenos, y en la práctica, que también trabajamos y queremos trabajar juntos hasta una zona donde Argentina no tiene ningún reclamo, pero Chile sí reclama. En la que está superpuesta, que también está con terceros países. Trabajar juntos, incluso no lo hemos hecho todavía, pero con todo el deseo hasta de ver si, habida cuenta que no podemos seguir poniendo más bases y más cosas en el territorio, porque al final, en orden a la ciencia, lo vamos a polucionar, pero al mismo tiempo tener mejores y más integradas bases conjuntas entre Argentina y Chile. Yo tengo con alegría que en el 2016, ustedes saben que Argentina, Buenos Aires es la sede del Tratado Antártico, hemos puesto a trabajar en conjunto a nuestro Instituto Antártico Argentino y el Instituto Antártico Chileno, que son de altísimo nivel. Y en la reunión mundial que se hizo en Santiago, gente de los países más lejanos que llegaron a Santiago, yo los escuchaba hablando en sus idiomas, por supuesto, cuando no era en inglés o en español no agarraba muy bien, admirado de que hicimos presentaciones científicas conjuntas de Argentina y Chile. Y esto ya no es el fin del mundo, como decimos argentino y chileno. Es una nueva frontera para defender la vida de nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, para adelantarnos nosotros también al cuidado del medio ambiente, a ordenar el turismo, a aprovechar los puertos que tenemos en el sur argentinos y chilenos. Este es el gran tema. Yo termino con eso. ¿En qué mundo? Y acá me fijo la hora, porque ya creo que tendría que haber terminado. Todo esto que estamos hablando y esta historia, que les cuento una anécdota de Argentina. Ustedes saben que el general San Martín, mientras organizaba el ejército en mi provincia,
cuando Gómez me preguntó si yo me sentía capaz de ocupar el sillón de Rivadavia, que es como le llamamos al sillón presidencial, le dije, ¿cómo no voy a animar si yo ocupé el sillón del gobernador de Cuyo, que estaba en Mendoza, que era don José de San Martín? Y soy un profundo sanmartiniano. Y por sanmartiniano que soy y mendocino, aprendí a querer y admirar a O'Higgins y a querer mucho a Chile. San Martín no quería ser con el ejército de los Andes, nosotros lo llamamos el ejército argentino que fue a los Andes, es el ejército de los Andes. Y tengo los nombres de los patriotas chilenos, además de O'Higgins, que partieron, por ejemplo, del RIN 11, que es el regimiento de infantería de montaña que está en Tupungato y que fueron los más importantes. San Martín quería que aprobaran la independencia y se fue a Córdoba a discutir más recursos para poder hacer el cruce de la cordillera y entrar en Chile con O'Higgins. Y se fue a Córdoba a hablar con el director supremo para que le diera más recursos. Y llegó la noticia que tanto esperaba San Martín, porque no quería ir como un país independiente a trabajar en Chile. Y le llegó la noticia a Mendoza. ¿Sabe quién estaba? O'Higgins en Mendoza, como de antes. ¿Y saben quién dio la orden de echar al vuelo las campanas, como dice la historia? Fue O'Higgins, el que le anunció al pueblo mendocino, donde estaban chilenos y mendocinos preparándose el ejército, quien le avisó que la Argentina había declarado su independencia. Hoy no ese es el mundo. Hoy tenemos un contexto global que yo lo definiría en 2 palabras. Estamos ante una tormenta perfecta, porque a los problemas de la inequidad que la nueva situación económica ha planteado dentro de los países ricos, en los países en desarrollo, los países de desarrollo intermedio como nosotros, con grandes inequidades entre sectores, que es un gran desafío, además de los temas del medio ambiente que se veían poco, nos cayó el COVID-19 y nos produjo una tormenta que estamos viviendo perfecta y con desafíos, yo no digo riesgo, pero desafíos de la democracia. Pero esto además se da en un clima que yo defino, no soy el único, como un bipolarismo conflictivo no hegemónico. Entonces ya Estados Unidos no es la potencia hegemónica única, China es la potencia emergente, hay diferencias, hay conflictos entre ellos, pero no van a ser hegemónicos. Rusia va a jugar su papel, Europa va a jugar su papel, la India va a jugar su papel, Japón, que es la tercera potencia del mundo, va a jugar su papel, Australia va a jugar, y nosotros como América Latina tenemos que jugar. Entonces, esta idea de que tenemos que pensar en las políticas del futuro, y con esta idea que yo traje y robé a Chile, que es la convergencia en la diversidad. Nosotros tenemos que trabajar en la nueva agenda juntos. La unidad que hemos hecho y los problemas. Y segundo, aprovechar, junto con el diálogo que habíamos iniciado y que continuar, entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Por eso todos nosotros los del Mercosur somos ahora observadores de la Alianza del Pacífico, que tiene sus dificultades y no pocas del Mercosur. Pero ese diálogo de 8 países es clave. Y otro diálogo fundamental, el del viejo ABC, que tiene historia en el siglo XIX, que tiene historia a mediados del siglo XX y que hoy es muy importante, que es entre Brasil, Argentina y Chile, no para ser hegemónicos con nuestros hermanos de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de Perú, sino porque por el peso de estos 3 países, que además Argentina terminó la desconfianza estratégica a partir del 83 con Brasil, nosotros tenemos un desarrollo nuclear conjunto y terminamos todos los temas conflictivos con Chile y trabajamos en todos los campos juntos. Esto es de un potencial ¿para qué? Para ser capaces de afrontar esta disputa global que yo creo que no va a ir a una guerra fría por temas que no son para desarrollar ahora porque no da el tiempo, para poder aprovechar el ser parte de Occidente, pero al mismo tiempo aprovechar la presencia y la expansión inevitable de toda la economía del Asia y también la de China, pero también la de India. Y esa articulación bioceánica, Estados Unidos es un país bioceánico. Nosotros podemos ser una región bioceánica y aprovechar nuestras respectivas ventajas. Este es el mundo que tenemos que afrontar y este es el mundo que hay que pensar de los temas digitales. Y entonces la única respuesta que doy a la primera pregunta es, yo creo que la conectividad física es muy importante, pero en las circunstancias dramáticas
de que el continente más inequitativo del mundo, que es Latinoamérica, aunque no es el más pobre, y es el que más ha sufrido de la pandemia, de la salud, de la situación económica, de la situación social y de las dificultades democráticas en algunos países, tiene que encontrar este camino de restaurar el multilateralismo regional, en esta convergencia en la diversidad. Y en esto Argentina y Chile son claves. Y en esto la buena relación de Chile con Brasil, y más allá de que los dos presidentes no se quieren mucho, la buena relación con Brasil que tenemos históricamente, estos tres países, es clave para, junto con los vecinos que tenemos todos nosotros, Perú es vecino de Chile, nuestro es vecino histórico y amigo, y nosotros tenemos las fronteras que también Chile tiene con Bolivia, más con Paraguay, más con Uruguay, con Brasil. Este no es un espacio para no ser sudamericanos, ni para no ser latinoamericanos, ni para no integrarnos al mundo, sino que yo creo que es un espacio excepcional y con los nuevos desafíos digitales del medio ambiente, de las próximas pandemias, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de las agrupaciones regionales que en el Asia y en Europa se van dando, poder trabajar en esta convergencia en la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Octavio Bordón. También agradecemos la exposición de José Miguel Insunza, quien lo antecedió. Durante la exposición de ambas personas hemos recibido algunas preguntas ¿ya? De nuestro público. Hay algunas que vienen de Chile, un amigo de España, Uruguay, Argentina. Tenemos varios temas que son de interés de la comunidad que nos está sintonizando en esta tarde. En virtud del tiempo vamos a elegir algunas, ¿ya? Casi todas están dirigidas a ambos, por tanto pueden contestar ambos o elegir uno u el otro, ¿ya? Más que una en específico. Entonces vamos a dar lectura a la primera. Antes que la pases, le doy el pase primero a José Miguel porque acabo de hablar sin parar yo. Don José Miguel, su micrófono está apagado. Senador Insulza, su micrófono está apagado. Perdón, me tiene razón. Dice, ¿cómo podrían ambos países reactivar las vías de conectividad vial para que el campo argentino acceda al Pacífico desde puertos chilenos? Yo creo que la pregunta, es decir, debería decir que en general nosotros, o sea, cuando suscribimos el acuerdo con Mercosur, el año 1996, si no me equivoco, 96 creo que fue, firmamos un protocolo adicional en que enumeraba una cantidad de pasos fronterizos, entre los cuales estaban algunos que de alguna manera han progresado mucho y otros que en realidad son claves hoy día para el desarrollo. Para mí, por lo menos, hay tres que serían claves. Primero, bueno, existe el paso de Jama, que está en Antofagasta y que lleva, es un paso que está abierto, pero con muchas dificultades por su altura. Más importante que él, sin embargo, es el paso de Aguas Negras, porque está en una parte está situado entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo en Chile, que tiene potencialidades de comercio inmenso. Ahora, en este caso, lo que pasa es que el problema que hay es que el paso existe, se puede pasar por arriba, pero está a 5.000 metros de altura. Y por lo tanto, la única forma de hacer efectivo ese tránsito, mucho más que lo que hoy día, sería con un túnel de más baja altura, no demasiado bajo, pero de más baja altura, que pudiera tener algo así como 10 kilómetros de extensión más o menos. Ahora, esto ha sido negociado y conversado entre Chile y Argentina muchas veces, y yo creo que el gran tema que siempre está detrás es el costo. ¿Cuánto cuesta esto y quién lo paga? Bueno, esto es una cosa que es clásica en la construcción de infraestructura. La gente dice, mire, es que ¿habrá suficiente comercio? ¿Irá a haber suficiente comercio para costear el paso, digamos? Bueno, mientras no se haga el paso no lo vamos a saber nunca, no sé si me explico. Pues el comercio va por otro lado mientras no haya paso.
Pues si tiene que seguir subiendo por a 5.000 y tantos metros de altura, no va a haber nunca. Yo recuerdo muy bien en alguna ocasión, perdone que haga una referencia puramente chilena, cuando se trabajaba recién en el gobierno del presidente Elwin, en el programa para la carretera doble entre Santiago y Coquimbo, precisamente. Hoy día llega hasta Antofagasta y mucho más allá, hecho sea de paso. Y alguien me mostró mi papel y lápiz en mano que el tráfico por ese camino no justificaba una segunda carretera. Y yo le decía, mira, el problema está en que no se va a justificar nunca mientras no la construyamos, porque la verdad es que aquí esta es una apuesta que uno hace en materia de infraestructura. Bueno, a los pocos años la carretera, ya muchos están diciendo que hay que hacer una tercera o cuarta pista porque no caen los vehículos que van hacia el norte. Cambió completamente la relación entre las regiones chilenas de esa carretera. Y eso yo creo que pasaría mucho también entre San Juan y Coquimbo si tuviéramos el paso de Aguas Negras como se ha planteado. Ahí ya nadie se preguntaría cuánto costó, pero desgraciadamente los criterios económicos que se manejan para esto no han sido los adecuados y hay papeles firmados entre el presidente Piñera y el presidente Macri, pero eso todavía no se ha hecho y es una cosa por la cual nosotros tenemos mucha voluntad de que se haga, incluso la gente de esas regiones, pero no ha habido la disposición, no sé, en realidad, yo sospecho que más no ha habido la disposición del gobierno de Chile a realizarlo en los términos pactados. El otro paso que es importante, a mi juicio, es una idea. El paso hay un paso no recuerdo en este momento el nombre, pero la posibilidad de pasar en la región que está al sur de Santiago, en Las Leñas se llama. Es un paso pequeño. Al sur de Mendoza. Las Leñas, exacto. Y al sur de Mendoza y a la sexta región de Chile. Y a la sexta, perdón. Exacto. Es un paso pequeño. No existe, habría que construirlo, pero sería el paso a más baja altura que podríamos tener. Sería el paso que más baja altura que podemos tener, salvo en el sur, ¿no? En el sur, allá, nosotros, sin tener un paso, llegamos por el lago Pirihueco y llegamos a 10 kilómetros de territorio argentino. El problema es que es por el lago y la roca que rodea el lago es completamente impenetrable, por lo tanto tendría que ser solamente un paso marino. Pero el de Las Leñas es factible y sería también una empresa bastante nueva que se podría enfrentar. Y después, bueno, nosotros tenemos el paso de San Francisco entre la provincia de Atacama y La Rioja, ¿no? Pero el gran sueño del presidente Menem, recordemos, era otro que se llamaba Pircas Negras. Que a él le gustaba no solamente porque pensaba que era mejor, sino porque lo había atravesado. Pues. Si el presidente Menem inauguró en los años del Tratado de Paz y Amistad, en los años en que se debatía sobre el Tratado de Paz y Amistad, él quiso demostrar, siendo político de La Rioja, no creo que haya sido ni siquiera gobernador, que era necesario buscar la relación con Chile y organizó una cabalgata que pasó por Pircas Negras y llegó a Chile. Esa cabalgata se produce todos los años, si no me equivoco, cada 2 años, todavía hoy se hace desde allá hasta acá. Ese paso sería un gran paso también, tiene un problema, sin embargo, yo sospecho que también va a costar plantearlo y es que va a parar directamente al Valle de Copiapó, que es un valle agrícola, uno de los pocos valles agrícolas de esa parte de Chile. Entonces la preocupación por los problemas que puede causar una gran carretera por la cual pasen muchos camiones por ese lado, está todavía deteniendo esto, pero eso conectaría 5 provincias argentinas con un puerto que habría que desarrollar en la zona de Copiapó. Así que son esos 3 los que yo creo los más fundamentales hoy. Los otros están funcionando, los del sur de Chile funcionan perfectamente bien. Lo que pasa es que las zonas de más desarrollo agrícola de Argentina y las zonas más susceptibles de hacer puertos en el lado de Chile no están todavía suficientemente desarrolladas. Pero a mi juicio, el tema de la conectividad vial y la salida por puertos pacíficos del comercio argentino sería muy importante, obviamente, para Argentina, pero también para Chile. Porque la industria de servicios que se desarrolla en torno a puertos mucho más activos, como se ha demostrado en San Antonio, en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta, tiene proyecciones incalculables. Y
por lo tanto, el país que recibe la carga, muchos dicen, ¿por qué nosotros vamos a recibir la carga si realmente la carga viene de Argentina y que la van a embarcar? Bueno, porque la economía de servicio que se desarrollaría en torno a esos puertos es realmente muy sustancial. Ustedes me preguntan a mí, creo que junto con las conexiones que están mencionadas en otra pregunta que era sobre fibra óptica y otras cosas, los temas del roaming, fibra óptica, el cable submarino, que es el que nos va a unir con Oceanía y con el Asia Pacífico a través de Oceanía. Todas esas son cosas que realmente están en marcha, pero si me preguntan a mí, yo creo que esta sería, desde el punto de vista de su envergadura, una gran empresa que nosotros deberíamos ser capaces de acometer. Tuvimos una gran conexión con Argentina, yo nunca lo olvido, yo suscribí esos acuerdos, que fueron los acuerdos gasíferos. Los acuerdos gasíferos que los chilenos recuerdan con alguna tristeza, porque de pronto se acabó el gas que viniera acá, permitieron reducir la contaminación ambiental en toda la zona de Santiago por varios años de una manera pero impresionante, increíble. Desgraciadamente, las necesidades de gas argentino y las dificultades para invertir allá en esto demoró mucho digamos, hizo eso imposible, eso, y hemos tenido que volver al tipo de combustible que teníamos antes, ¿no? Pero yo no pierdo la esperanza de que, ¿no?, se llama la vaca muerta y algunos otros yacimientos de pronto puedan reactivar la llegada de gas argentino a Chile, que nos sería muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, que es una energía mucho más barata, sino que sobre todo desde el punto de vista ambiental, en una región como la nuestra que requiere combustibles menos contaminantes que los que usamos, ¿no? Esa sería mi respuesta a la primera pregunta. La que sigue es... bueno, aquí está hablando de la influencia china. No sé si tú empezar, Pirlo, yo puedo contestar algo sobre... Mire, nosotros la China es nuestro principal socio comercial. Y no lo vamos a dejar caer por ningún motivo. Porque realmente más de un tercio de nuestro comercio exterior es con China, diría. Y gran parte de todo lo que hemos resistido en este tiempo de pandemia y todo lo demás, porque han continuado las ventas, sobre todo de cobre a China, y también la fruta. Naturalmente, esto provoca con algunas otras potencias algunas dudas. Nosotros recibimos la visita del señor Pompeo, una vez en Chile, que estábamos convencidos que, así como había estado en Perú primero y en otras partes hablando sobre el riesgo de Venezuela, estábamos convencidos que venía lo mismo, teníamos una batería de argumentos para decirle. Él venía a hablar de China nomás, y a decirnos que lo malo que era que Chile se estuviera entendiendo tanto con China, y la verdad es que nos había mucho que ofrecer. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir hemos tenido cuidado en nuestra relación con China, creo, no lo digo yo como representante del gobierno de Chile, es una idea como analista, por así decirlo, que la priorización del cable, de la fibra óptica por el cable óptico por Oceanía para llegar hacia América del Sur tuvo consideraciones estratégicas para no tener un cable directamente entre China y Chile, que por lo demás es la mitad del mundo, como ustedes saben, ¿no? O sea, China, si ustedes ponen trazan una línea a través del centro de la Tierra, desde Santiago de Chile van a parar como 150 kilómetros de Beijing. Entonces era bien largo el trayecto que se estaba planteando como una posibilidad. Pero la verdad es que principalmente tuvo que ver, yo creo, también con una consideración estratégica, la idea de que el cable viniera por otra parte. Pero la relación con China para nosotros es absolutamente fundamental y no es sustituible hoy día por ninguna otra relación que tengamos desde el punto de vista económico. Y seguiremos, por lo tanto, el comercio con China más allá. Ahora, y esto por lo demás es algo que compartimos, creo, con Argentina, con Brasil, con Perú y con algunos otros países de América del Sur. Por lo tanto, es una realidad ya establecida. No sé, Pilo, si tú quieres agregar algo. Está mi amigo Fernando Reyes Mata participando aquí, lo estoy viendo. Él es nuestro mayor especialista en China, así que si alguna vez quieren hacer una reunión sobre eso, les sugiero que la hagan con él. Saludo a Fernando, yo aprovecho también, querido amigo, y trabajamos muchas cosas juntos con él. No, nosotros damos esa situación. Lo que sí es verdad es que Argentina, en términos de Asia, tiene una relación quizás
no tan fuerte, pero muy fuerte, pero la diferencia con Brasil y con Chile y con Perú es que, por ejemplo, la relación que tienen con Japón ustedes en términos de inversiones y otra serie de elementos es mucho más dinámica que la de Argentina, ¿verdad? O sea, Argentina tiene que desplegar un poco más estratégicamente, pero no por un problema de balance geopolítico, ¿no? Sino por un tema de... Y por otra parte, para nosotros, ciertamente, tenemos bastante dividido el comercio. O sea, el principal asociado en ese sentido entre exportaciones e importaciones es Brasil. Y después en un nivel muy similar están Estados Unidos, está Europa y está la China, ¿verdad? O sea que en ese sentido tenemos mucha menos fortaleza en términos de la presencia en los mercados globales que Chile, que ciertamente es el país más desplegado en términos de tratados de libre comercio, presencia, etcétera, etcétera. Argentina tiene muchísima menos, pero por distintas razones, entre ellas estructura financiera y productiva sobre todo, está más en ese sentido, no es hegemónico ni Estados Unidos, ni China, ni ninguno de estos países, ¿no? Sí en inversiones. Ahí aparece un tema de gran debate, que es el tema de que lo ideal es que las grandes obras que uno quiere realizar las haga con licitación y le pida a los oferentes que traigan finanzas y no comprar en función del financiamiento, porque esto inhibe el desarrollo científico-tecnológico. Un país que tiene, para ser un país en desarrollo y tan empobrecido como Argentina, tiene un buen nivel científico-tecnológico. Obviamente no somos ni Estados Unidos, ni Alemania, ni China, ni la India. Y tiene una estructura industrial que alguna parte está muy superada y obsoleta, pero otras son fuertemente competitivas en cuanto el país se ordene, ¿no? Porque a diferencia de Chile, somos un país donde el mercado de capital casi es inexistente, la capacidad de financiamiento es cada día más difícil por la falta de financiamiento interno y por los costos que por la inestabilidad argentina tiene el financiamiento externo. O sea que claramente Argentina necesita, y esto va a ayudar mucho en la relación con Chile y con los otros vecinos, necesita de una vez por todas, incluso ahora pensando en la salida de la crisis, tener una estabilidad macroeconómica más importante. Yo no creo que la macroeconomía maneje todo. La microeconomía, la responsabilidad social, la equidad en la distribución son claves, pero la verdad es muy difícil tener un desarrollo económico cuando un país tiene tantas intermitencias. Vos mencionaste la energía. Una de mis grandes alegrías fue volver a poder enviar gas a Chile y esperemos que próximamente esto siga siendo, pero en el sur, no solamente en el tema usuario, sino en el tema de producción de algunas plantas industriales que se habían desactivado, lo pudimos enviar. Y la verdad que tenemos una serie de proyectos para finalizar. Respecto a la infraestructura, yo soy un poco heterodoxo en este momento. Primero, yo pienso que con los pasos que tenemos, si los mejoramos en operatividad, en el sistema de atención y en las burocracias, que cuesta más que hacer los túneles a veces, todo lo que tenemos de sur a norte y de norte a sur excede largamente lo que hoy necesitamos y estamos utilizando poco los puertos. El principal exportador a Chile es la provincia de Buenos Aires, largamente. Pero el principal exportador por los puertos de Chile no es la provincia, no digo la provincia, no la economía, es Mendoza y después creo que viene San Juan o Córdoba. Esto es, todavía el grueso de nuestra exportación va al mercado interno chileno. Y la competitividad internacional de los pollos de Chile, por eso en el acuerdo comercial tuvimos que explicarle a ambos lados de la cordillera que había que ser más equilibrado en el análisis. La gran competitividad por tener una mejor estructura comercial y una mayor cantidad de tratados de libre comercio, la muy rica exportación que Chile hace también en términos de pollos, por ejemplo, de la exportación avícola, son alimentos que vienen de Argentina. Algunos vienen de Chile, pero básicamente vienen de Argentina. Es más, en algún momento Chile, aprovechando, y esto no nos puede quejar, es correcto, importa
pollos de Argentina, porque ahí tenemos libre comercio. Y exporta los pollos de origen chileno a terceros mercados con mejor rentabilidad. E importa productos avícolas de Argentina que obviamente le salen más baratos y hace una ventaja. Lo mismo Argentina, bueno, vende eso, también si no vende eso, ¿a quién le vende también? Entonces este es el concepto que además hay que crear en la medida de lo posible y complementariamente cadenas productivas regionales y articularlo incluso con cadenas productivas internacionales, porque hoy las formas de producción están cambiando y por eso necesitamos tener una visión de futuro distinta. En los pasos, yo creo que con lo que tenemos funciona todavía muy mal. La parte de conectividad es calamitosa. Estuvimos retrasando la habilitación del nuevo y extraordinario centro que tiene Chile en el Cristo Redentor porque no terminábamos de ordenar bien el sistema digital. Primero por temas burocráticos, que lo logramos superar con mucho esfuerzo, y después por tema de infraestructura. Muchas veces los pasos de más altura no funcionan por la nieve. Muchas veces no funcionan porque no estamos bien interconectados o porque no estamos bien conectados eléctricamente. Entonces yo creo que hay que poner en San Sebastián, en el sur, en los pasos del sur que tenemos hechos y asfaltados, en el paso de Mendoza, en los pasos del norte. Y lo otro que es una gran competitividad, yo comento un tema, el Cristo Redentor, que es el de mi provincia. Pero lo digo con la tranquilidad espiritual que dije, hasta dentro de 30 años el túnel de baja altura, de 50 kilómetros, que iba a costar 30 billones de dólares, no se va a hacer, porque sí, estaban los tratados, pero como le dije un día al dueño argentino del proyecto, le digo, decime qué crédito tenés para hacerlo. Bueno, los chinos y los japoneses están interesados. Sí, están interesados en venderte trenes, en venderte infraestructura y en hacer la obra. Decime quién te ha dado la financiación para eso. Entonces, potenciamos este paso. Para la competitividad de los productos de uno y otro lado, es más importante que terminemos de hacer el segundo túnel en el Cristo Redentor, que ya está hecho y ya está con financiación del BID. Y que a partir de Guardia Vieja hagamos una articulación, porque ahí seguir construyendo dos manos es muy complicado en el corto plazo. Pero está el viejo ferrocarril que es minero, y hay ya ofertas para articularlo con San Antonio y con Valparaíso, dos grandes puertos. Y Argentina tiene que mejorar, y la está mejorando, lo que es todo el ferrocarril que viene desde el Océano Atlántico al Pacífico. Entonces yo creo que hoy todos esos proyectos como el de Agua Negra o el de las leñas, que son importantes, hay que seguirlos adelante. Pero hay que priorizar la inversión para que funcione a pleno lo que tenemos, y eso nos permitiría casi duplicar la capacidad operativa de los puertos que tenemos, que hoy todavía está colapsada por la lentitud, no colapsada por el espacio, está colapsada por la lentitud. Entonces, esta es la prioridad. Y la otra prioridad, porque el futuro llega, es ir preparando y consiguiendo el financiamiento y viendo que realmente los números cierren. Porque una cosa es que el número no cierre en un 30%, es que a veces no cierra en un 200%. Y esto es lo que le pasa a algunos de los proyectos que están aprobados, pero sin financiamiento y sin empezar. No sé si había otras preguntas. Perdón, yo tengo aquí dos, no sé si quieren las contestamos, son bien distintas, ¿no? Senador, una sobre el conflicto mapuche senador y otra Insulza, sobre la OEA. Senador Insulza, si me permite un momento. En virtud del tiempo, vamos a exponer una pregunta. Nos encantaron sus intervenciones, ya, pero en virtud del tiempo quisiéramos que pudiera, por favor, contestar la pregunta, y también don José Octavio Bordón, si tiene alguna intervención que hacer sobre la misma. Es una pregunta que nos manda Gabriela Viale de Uruguay. Eso dice, es. Sí, la última que está ahí, dice, pregunta para el senador Insulza. Teniendo en cuenta que por lo general los titulares que el público común recibe sobre lo que acontece dentro de la Organización de Estados Americanos, que tienen que ver con los tires y aflojes de carácter político entre los estados que lo integran, ¿podría, senador, desde su experiencia como secretario general de dicha organización, comentar los aspectos positivos, los avances de distintas materias que observó durante su mandato? Por favor, su tiempo. Bueno, yo tengo que ser bien cuidadoso con esta pregunta, porque ustedes sabrán que existe una importante y positiva tradición, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos,
de que el secretario general que se va no comenta nada sobre el secretario general que ha llegado. Yo no estoy... Ahora la pregunta es sobre mi mandato, que concluyó hace 6 años, por lo tanto yo voy a tratar de ceñirme a eso si creo que hay bastantes cambios en la región. Mí, yo comparto mucho respecto de la OEA la visión que plasmó en su discurso inaugural el primer secretario general de la OEA, Alberto Lleras Camargo, el colombiano, dijo: la OEA será lo que los países miembros quieran que sea. Es casi una obviedad. Pero la OEA no es un organismo supranacional. A lo mejor todos quisiéramos de pronto que hubiera un gobierno mundial o un gobierno regional que estuviera por encima de los países. Yo creo que yo no lo creo tan conveniente porque las desigualdades entre los países son muy grandes. Entonces todos sabemos perfectamente quiénes controlarían esos gobiernos regionales, ¿no? Pero al margen de eso, eso no existe. Los organismos internacionales no son supranacionales, son multilaterales, que no es lo mismo. Es decir, tiene que concurrir para su acción la voluntad de los países miembros, que difícilmente puede ser impuesta por unos a otros, a menos que haya algún tratado que así lo justifique. Y la verdad es que sería una cosa difícil para la integración, lo que hablábamos antes. De alguna manera, habría sido bueno decir que uno de los grandes problemas que siempre ha tenido la integración latinoamericana es precisamente la imposibilidad de muchos países de aceptar la supranacionalidad, que alguien decida por ellos al margen de su soberanía. Y eso se refleja también en el organismo internacional. Por lo tanto, lo que yo intenté hacer siempre en la OEA era entender mi cargo como un cargo con muchas atribuciones ejecutivas para organizar las misiones que se me planteaban, todo ese tipo de cosas, pero siempre contar con la anuencia de los países miembros. Por ejemplo, ustedes saben que existe la Carta Democrática Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, que se aplica en casos de conflicto entre los países y se aplica especialmente el problema dentro, al interior de los países, especialmente cuando se considera uno, que está amenazada la democracia en ese país, lo cual significa que la OEA puede actuar con el acuerdo del país miembro, o que ha sido violada, que ha sido rota la democracia en algún país, en cual la OEA puede efectivamente actuar directamente en el caso. Todas las intervenciones que nosotros tuvimos, que no fueron pocas, la más conocida es la de Honduras. Sin duda. Pero las hubo también en Bolivia, en Guatemala. Lo de recordar ese problema en Guatemala, en Bolivia, en Guatemala, también en algún problema que tuvimos por cierto, en Honduras, antes y después de lo que ocurrió, etc. Y por lo tanto, esto siempre contó con el acuerdo de los países. Después cuando se produjo el conflicto en Paraguay, por ejemplo, yo llamé esa mañana, cuando estaban derrocando al presidente Lugo, le hice ver al canciller de ese país que la OEA tenía instrumentos para impedir que ocurriera lo que estaba ocurriendo, aplicando la Carta Democrática Interamericana, pero en virtud de la carta yo solamente podía hacerlo con el acuerdo del gobierno. Y el canciller prefirió me dijo, mire, aquí está actuando la UNASUR, así que nosotros preferimos que no están viniendo los amigos de la UNASUR. Perdón que sea tan franco, ¿no? Pero los amigos de la UNASUR eran encabezados por el canciller de Brasil, el canciller de Argentina y el canciller de Uruguay. Figúrense ustedes el entusiasmo que provocaba en Paraguay que fueran ellos a actuar en la crisis, ¿no? Y por lo tanto, lo único que se consiguió con esa misión fue que al presidente Lugo lo destituyera el Congreso antes que lo que había pensado hacer originalmente. La OEA podría haber impedido ese acuerdo, esa situación. La OEA podría haber evitado esa situación, pero no contó con la autorización del presidente. Esa es la realidad. Cuando estaban a punto de derribar al presidente de Guatemala por una falsa acusación en su contra, yo pedí autorización del Consejo, el Consejo me dio la autorización y yo fui a Guatemala e impedimos que el gobierno de Guatemala fuera derrocado.
O sea, la Carta Democrática Interamericana puede funcionar, sí, y la defensa de la democracia en las Américas puede funcionar, pero el gobierno, pero la Secretaría General es siempre mediador, nunca es protagonista. Siempre hace lo que los países que, nuevamente vuelvo a Alberto Lleras, Camargo, hace lo que los países quieren que pase, que haga. No hace lo que los países no quieren que haga. Yo me concentré mucho en eso, por lo tanto, a mucha gente le molestaba que no. ¿Por qué no le aplica la Carta Democrática Interamericana a Venezuela? Bueno, ¿dónde está la autorización para hacerlo? Pues? ¿Dónde está la resolución que me permite hacerlo? ¿Por qué no hacer? Y yo creo que eso fue bueno para la OEA. La OEA actuó como un organismo unitario y adquirió gran prestigio en la región por eso. Nosotros actuamos en la crisis de Honduras. Casi, Honduras fue suspendida en la OEA por unanimidad, con un voto en contra, claro. Pues más bien con una abstención. La del delegado hondureño del gobierno derrocado, que se abstuvo. Toda nuestra acción fue así. Yo me aprecio de haber conseguido más consenso que ningún gobierno, que ninguna otra secretaría anterior para hacer las cosas que queríamos hacer. El embajador Bordón, por ejemplo, fue, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, a Guatemala nuevamente en una misión que duró, ¿cuánto? Fueron como 2 meses, 3 meses, ¿no? 11 meses yendo y volviendo. Exacto, porque se trataba de ir a observar la elección, pero antes de observar la elección había que observar que hubiera condiciones para hacer la elección, condiciones democráticas para hacerla, y eso demoró mucho. Siempre me diste buenas misiones y cómodas, me mandaste a Honduras también. No, eso fue ya claro, porque el problema es que tú fuiste a Honduras, pero no debería decirlo acá porque Honduras estaba suspendida. Entonces necesitaba a alguien que fuera, o sea, porque bueno, estaba suspendido Honduras, pero algo había que hacer para restablecer las cosas, entonces qué mejor que mandar una misión semioficial, integrada el embajador Bordón, para ver si se podía restablecer el diálogo en Honduras, cosa que desgraciadamente nunca fue posible porque el gobierno había sido derrocado cuando le faltaban como 7 meses para la elección del nuevo gobierno. Por lo tanto, el gobierno de facto que se instaló sabía que tenía que aguantar los 7 meses hasta que se hiciera la elección, simplemente, ¿no? Pero fue una actitud también, es decir, es difícil juntar 34 países para una cosa. Es difícil juntar 34 países cuando, por ejemplo, se produjo el conflicto entre Colombia y Ecuador, cuando Colombia bombardeó un campamento de guerrilleros en territorio ecuatoriano. Entonces, a pesar de que Colombia tenía razón que ese campamento probablemente amenazaba su seguridad, la verdad es que estaba en territorio ecuatoriano y por lo menos le podría haber pedido permiso a Ecuador o haberle informado que lo iban a hacer, ¿no? Eso estuvo a punto de romperlo ya, pero sobre la base del acuerdo, del diálogo y el consenso lo sacamos adelante. Entonces yo creo mucho en esa OEA. Yo creo mucho en una OEA de acuerdos, una OEA de consensos, una OEA multilateral en que todos se sienten participando. Otros quisieran, y confieso que yo creo que sobre todo nuestros anfitriones norteamericanos nunca se metían demasiado. Contrariamente a lo que la gente cree, no se metían mucho en realidad, ¿no? Era más bien, decían que querían hacer lo que hiciera el resto. Pero naturalmente hubo una época en que la OEA hacía lo que ellos querían, ¿no? Y probablemente algunos echaban de menos esos tiempos, los tiempos de la Fuerza Interamericana de Paz y otra serie de cosas por el estilo. La Fuerza Interamericana de Paz, que fue la fuerza que mandó el año 66, si no me equivoco, mandó a Estados Unidos, mandó la OEA. La OEA mandó una fuerza militar a la República Dominicana. Bueno, esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos ya pasaron, como decía Tom Shannon, que fue nuestro acompañante siempre, el secretario de Estado adjunto para América Latina, los tiempos de las cañoneras y de los bloqueos ya se terminaron. Hoy día realmente hay que emplear la diplomacia. Nosotros recuperamos ocupamos la diplomacia con bastante éxito. Yo estoy contento de mi tiempo en la OEA. Cumplí, no solamente estoy contento, cumplí exactamente 10 años ahí. Llegué un 24 de mayo del 2005 y me fui el 24 de mayo del 2015. Al cumplir exactamente cuando cumplí los 10 años, me volví a mi país
muy satisfecho de todo lo que había ocurrido ahí. Autocrítica pueden haber muchas, pero la verdad es que creo que nunca había estado el continente más unido que entonces. Sin embargo, luego se produjeron conflictos, claro, porque hay divisiones en América Latina que no había entonces. Esa es una realidad. Pero yo creo que, y por lo tanto, quien tiene que responder por eso es el secretario que está ahora, y él dará su cuenta cuando corresponda. Pero como la pregunta de usted fue sobre el periodo mío, esa es mi respuesta, y gracias por no preguntarme por el periodo siguiente, porque no debería responder en ningún caso. Muchísimas gracias por la exposición que han dado tanto don José Octavio Bordón como don José Miguel Insulza. Ahora, como palabras de cierre, tendrá un pequeño comentario Gabriel Sáez de la Fundación Roble del Sur y tras él Francisco Quesada del Grupo Diálogo Público Sur. Gabriel, adelante. Bueno, muchas gracias, Alondra, muchas gracias a nuestros invitados. Quería prometerles al senador Insulza y al embajador Bordón que nunca más, cuando presente una actividad que tenga que ver con las relaciones de Chile y Argentina, voy a poner un tono pesimista, sombrío, gris, sino que voy a decir cómo están todos, acá nos volvemos a encontrar. Así que si toda esta movilización de su tiempo y su sabiduría ayudó para, por lo menos eso, de mi lado lo prometo. También, imitando al patriota O'Higgins, quiero hacer sonar las campanas, y si alguno de los hermanos de Chile no lo sabe, Chile le ganó a Bolivia, así que felicitaciones por eso. Así es. No sé si esperar o no esperar vernos en la final. Últimamente no nos ha ido muy bien, aunque ustedes se beneficiaron del intercambio trasandino teniendo técnicos argentinos. Pero una cosa que quiero decir... Ya que estás hablando de fútbol, te recuerdo que en 15 minutos empieza Argentina-Uruguay. Exactamente. Y dicho sea de paso, Chile le ganó a Argentina con gol de un delantero inglés, hijo de madre chilena, que fue convocado a la selección de Chile. Así que... Señor senador, le tengo que recordar que Chile no le ganó a Argentina. No sé lo que dice la prensa chilena. A Bolivia. Chile le ganó a Bolivia, perdón, ahora. El Chile le ganó a Bolivia por 1-0 con un gol de un jugador que juega en la liga inglesa y que es hijo de padres ingleses y de padre inglés y de madre chilena, y al cual no conocíamos hasta hace un mes atrás. Así es. Permítanme compartir con ustedes una pequeña perlita que tiene que ver con los miembros de nuestra iglesia, conocidos como mormones, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ustedes saben que nuestra iglesia se fundó en Estados Unidos en lo que consideramos como la restauración del Evangelio de Jesucristo. La primera gran figura de la iglesia histórica, un apóstol que pisó Sudamérica, fue a Chile y estuvo pasando una temporada en Quillota, nada más y nada menos, como si Quillota a través de Alberdi no nos conectara. Eso que pasó con Parley Prat, ese era su nombre, es también parte del legado de los miembros de la Iglesia de Argentina y de Sudamérica. Y por otro lado, el comienzo oficial de nuestra presencia en Sudamérica fue en la Navidad de 1925, a partir de una ceremonia realizada en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, que también es legado de todos, incluso de los chilenos. Así que estamos unidos, incluso dentro de la historia de nuestra iglesia. Quiero hacer un último homenaje a Dante Caputo, porque él también colaboró mucho en nuestras épocas de juventud y de niñez, no solo para resolver un conflicto, sino para saber que el conflicto entre hermanos se puede resolver en una situación de win-win. Y una última cosa es que yo me sorprendí últimamente porque un personaje que ha tenido un rol difícil en la historia reciente de Argentina, Aldo Rico, combatiente de Malvinas, que después tuvo unos conflictos institucionales en nuestro país, pero también una presencia democrática con ciertas responsabilidades. Lo escuché, uno desde afuera puede decir, bueno, los militares, algún sector del nacionalismo puede ver a Chile como un enemigo. Y sin embargo lo escuché recientemente hablar de que no podemos siquiera pensar en un desarrollo integral de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestro territorio, sin una hermandad de propósito con los hermanos chilenos. Para mí, mirando de afuera, fue una sorpresa.
Así que espero que todos sigamos sorprendiéndonos de otra manera, y yo, una vez más, prometo no bajonear a nadie más con mis introducciones. Francisco, tu tiempo para cerrar. Gracias, Gabriel. Buenas noches, don José Miguel y don José Octavio Bordón. Finalmente, nada más algunos agradecimientos. Le damos las gracias a ustedes por darnos el privilegio de poder escucharles esta noche. Ha sido realmente ilustrativo para todos nosotros, especialmente para mí. He podido aprender mucho de ustedes, de su experiencia. También le agradecemos, hacemos algunas menciones especiales a aquellos que hicieron posible esta reunión, a algunos asesores. Hacemos la mención por el lado de don José Octavio Bordón, de don Norberto Pontiroli, y también por el lado del senador José Miguel Insulza, de Guillermo, ¿ya? Solamente quizás algunas frases que me quedaron grabadas, y yo creo que deberíamos, al menos yo tomé nota y las quisiera dejar para que las podamos recordar, porque realmente son muy importantes. No podemos vivir el uno sin el otro. Somos países que siempre nos vamos a tener que complementar, ¿no es cierto? Son más las cosas positivas que las negativas en la relación entre ambos países. La relación ha sido excelente a pesar de los distintos gobiernos, y la cordillera es algo que nos une. Esa es alguna de las cosas que nos decía don José Miguel en su primera intervención. Por el lado de don José Octavio, dice que es cierto que Argentina y Chile no se suman, sino que se multiplican. Qué gran frase, ¿no es cierto? Y que además debemos aprovechar la bioceaneidad de ambos países. Argentina en el Pacífico y Chile en el Atlántico. Qué gran frase, las que nos pudieron traer hoy día. Grandes reflexiones. Quisiera terminar de esta forma, agradeciéndoles, y ojalá tengamos la oportunidad de conversar en el futuro nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias. Y el clima fue bueno porque el otro día empataron 1-1 con nosotros, así que está bien. Gracias a ambos. Muchas gracias. Yo quiero terminar con una sola anécdota que quería contar. Cuando el Ejército Libertador cruzó los Andes, muchas veces la gente cree que a la gente común y corriente esta cosa no le importaba, que pasaron un poco entre las élites, ¿no? Tenía que parar en una localidad que creo que se llamaba San Esteban, o la comuna actualmente se llama San Esteban. El Ejército Libertador, y le esperaron con gran entusiasmo al Ejército Libertador, con regalos, con fiestas, con todo lo demás, pero nunca paró el Ejército Libertador ahí, pasó de largo. El pueblo se llama hasta hoy Cariño Botado. Sí, claro. Cariño Botado. Y existe ese pueblo cerca de los Andes como recuerdo de que realmente estas cosas a la gente común le importan mucho. Y la conducta de sus gobernantes en esa época y ahora, y las cosas que están ocurriendo entre ellos, es realmente muy significativa. Así que muchas gracias por la invitación. Y dejemos a un Pilo que se vaya a ver el partido de Argentina. Porque... Seguro que vamos ganando en el primer tiempo y después nos empatan. como ha pasado las últimas 2 veces. Y con Colombia también, con Colombia. Mira, te cuento la última y me voy. El peor día que yo pasé en Chile, como embajador me fui a la casa de un muy buen historiador y amigo mío mendocino que trabaja hace años en Chile, y me invitó a su casa a ver el partido. Y estaba un amigo de él con su novia chilena, una niña muy simpática. Y esta niña, cuando estaba pateando el penal y Messi lo erra en la definición por penales, gritó el gol. Entonces, después cuando me estaba por ir, digo, mira, si hoy yo no hice un femicidio, quiere decir que jamás en mi vida lo voy a poder hacer. Porque Bueno, ese dice Pilo que fue el peor día, sin contar los más de 200 días que pasó durante el estallido social en Chile, cuando cuando la embajada argentina estaba en el epicentro de todos los conflictos en la ciudad de Santiago, a 50 metros de la Plaza Baquedano, que era donde había batalla todas las tardes, ¿no? Así que, bueno, la señora del embajador salía muchas veces a recorrer el lugar, la conocía. claro, como es sociólogo, manifestantes. iba a ser conocimiento territorial.
Bueno, un gusto a todos, un gusto a Muchas todos. gracias, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana para Compartir todos. con usted, Miguel, un rato es una maravilla. La verdad que es un querido amigo. Gracias, gracias. Y gracias a Gracias, ustedes. Pilo. Un gusto verte. Luego, Un gran Un beso abrazo, grande. un abrazo, mi querido ex jefe económico. Hasta luego, Gracias, Pilo. Que Pilo, un vaya abrazo. bien. Chao, chao. Nos vemos. Cariño, Mónica. Hasta luego. Gracias. Gracias, Un igualmente. honor, la verdad que un lujo los dos. Muchas Un gracias. abrazo.